Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué fecha estamos, Marco? ¿Qué fecha estamos? A ver, ya que tú te levantaste a las 3, me has dicho, profesor, estaba mirando mi techo y pensando en ella. ¿Qué fecha estamos? 23 de marzo, A profesor. 23 de marzo, correcto. Hoy estamos 23 de marzo. ¿De qué año, Marco? 2021, profesor. 2021. ¿Cómo se llama el año? Ah? ¿Saben o no? ¿Cuál es el nombre del año? Leticia, ¿cuál es el nombre del año? Otra clase te pregunto cuál es el nombre del año. Y si no sabes, lamentablemente, te retirarás del aula, ¿no? Por eso apréndanse hoy. Voy a repetir para los que no saben, para los que me han dicho y independencia, no es y independencia, no es, por favor, es a año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Me estás preguntando tanto, seguramente estarás diciendo, ¿no? Recuerda que a partir de este tema vamos a ver nosotros todo el proceso independentista del Perú. ¿Quiénes fueron los gestores? ¿Quiénes fueron los próceres? ¿Quiénes estaban participando directamente en las rebeliones? Vamos a ver cuán difícil fue el proceso de nuestra independencia, pero lo vamos a lograr, ¿no? Que un personaje muy importante, aquí lo tenemos. A ver, ¿qué te dice por acá? También esta parte está dentro de la fichita de trabajo, ¿correcto? Donde te habla acerca de la coyuntura rebelde, se inicia principalmente en la 8ª década. A ver, por acá, Gerardo Villacorta, enciende tu micrófono. El profe está preguntón, están buscando los datos de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué me dice? Fue el dirigente quechua de una importante rebelión indígena que estalló en 1742. Muy bien, ahí está la fecha. Yo también lo tengo aquí. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, y aquí tengo la fotografía, también está ahí, de Juan Santos Atahualpa. Muy bien. A todos los que me están enviando su información, felicidades, ¿ya? No te olvides entonces que los cambios producidos por las reformas borbónicas, ¿ves? Seguimos hablando, va a generar una situación de descontento en mucha población, en muchos sectores, ¿no? Y por eso que va a surgir esta revuelta por parte de Juan Santos Atahualpa, uno de los primeros rebeldes que va a haber en el Perú, ¿no? De los muchos que vamos a tener, más adelante vamos a ver la rebelión, por ejemplo, de Tupac Amaru, ¿no? La rebelión de 1812, una rebelión importantísima aquí en nuestra ciudad de Huánuco, con Norberto Haro, con José Contreras, con Marcos Durán Martel, Juan Crespo y Castillo, ¿ve? Unas rebeliones importantes que se van a dar en busca de la independencia. Ahí están, me siguen enviando, muy bien, voy a mencionarles a Vargas, a Valentina, a Vara, Chávez Aquino, Lasteros, Inostroza, ¿quiénes más? A ver, Perea Carnero, Leticia, correcto, Gerardo, muy bien, Ordóñez, Zapata Monjoy, todos los alumnos que están participando. Ya saben, a tu participación cuenta. Veamos acá. ¿Qué dice por aquí? Dice situación del virreinato. Por aquí tenemos que se había dado las reformas borbónicas, ¿no? Las reformas borbónicas. También en esta época se dio la ilustración. A ver, ¿te acuerdas qué era la ilustración o no? Si no, también va a surgir el liberalismo, ¿ve? ¿Qué más? Bueno, por aquí aparece un peninsular. Te recuerdo que un peninsular, a ver, ¿quién me dice? Le doy 3 puntazos en estos momentos. ¿Quién Profesor, es es alguien que nació en la península ibérica. la península ibérica? Muy bien, en este caso es un español, ¿ya? Un español. Un peninsular es un español que llegó al Perú, un español. También se le conocía como un chapetón, ¿eh? Chapetón, él era el blanquiñoso, ¿no? El chapetón, el español que llegó al Perú, ¿correcto? No te olvides, por favor. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, el español, no te olvides que muchas veces explotaba al indio en las diversas mitas que existía. Una mita es un centro o un lugar donde eran explotados los indios, las indígenas, ¿no? Los niños incluso en las mitas obrajeras.
mineras. ¿Ven? En este caso aquí aparecen las mitas mineras. Ahí está. Entonces la situación del indio era muy difícil en esta época. Muy difícil, ¿por qué? Porque vivía muchas veces bajo las reducciones. Una reducción es un pueblo de indios. ¿Y qué va a pasar con las reformas borbónicas? Se van a dar o van a subir el cobro o los impuestos van a subir. ¿Correcto? Entonces, miren acá, ¿cómo funcionaba? El peninsular explotaba al indio, el peninsular aumentó los impuestos al indio. ¿Y qué pasó después? Cuando se dio las reformas borbónicas, el criollo que era descendiente de este peninsular, el criollo, pero el criollo, ¿qué es un criollo? ¿Qué es un criollo? A ver, ¿por qué se le llama criollo? ¿Quién me dice? Porque es hijo de españoles, pero nacidos en Perú. Correcto, un hijo de español, pero nacido en Perú. Muy bien. Entonces el criollo, cuando se dan las reformas borbónicas, el criollo pierde privilegios. El que va a tener todos los privilegios será el peninsular. Pierde privilegios. Ya, profesor. Porque al inicio, pues, el criollo también tenía muchos privilegios, ocupaba muchos puestos, ¿no? Etcétera. Ahí están las mitas obrajeras. Entonces, esto era la situación. Esto era la situación del criollo, la situación del indio y la situación del peninsular. En cualquier momento te pregunto qué es un criollo, tu compañera lo dijo claro como el agua, y en cualquier momento te voy a decir que era un peninsular. Y ya sabes la situación de España, ¿no? España estaba pasando por una crisis. España necesitaba salvar su economía en aquellas épocas. Bien, ahí tenemos... Disculpe, una preguntita. Mientras esto sucedía en España, ¿a la par la rebelión sucedía en el Perú o fueron tiempos distintos? En el mundo se estaba dando la ilustración, ¿no? Se estaba dando las reformas borbónicas, y esto se estaba aplicando en el Perú. Al momento de aplicarse acá en el Perú, va a afectar a muchos criollos, va a afectar a muchos indígenas. Bien, ¿quién era Juan Santos Atahualpa? Dice aquí, Apu Inca, ¿no? De la selva su Inca, dice acá. De la selva su encanto, o de la selva su Inca. Muy bien. De la selva su encanto. ¿Cómo dicen los de la selva? Oye, te dicen, ¿no? Oye, de la selva su encanto. Te dicen, ¿no? Bueno, ahí está Juan Santos Atahualpa. Veamos. Voy a pedir una ayudadita por acá para ver si están o no presentes. Y Nostrosa Celis Wendy, te escucho. Profesor, Te escucho, primer punto. desde la montaña de Huanta se internó en la selva central para establecerse inicialmente en Chanchamayo. En Chanchamayo. Rojas, te escucho. En mayo de... Eso, ¿no? Profesor. Así es. En mayo de 1742 tuvo una entrevista con el cacique Santabangori, de resulta de la cual logró la adhesión de numerosas naciones del Gran Pajonal. De resultado debería ser ahí, ¿no? De la cual logró la adhesión de numerosas naciones del Gran Pajonal. Bueno, va a tener conversaciones con este cacique, ¿no? Para que muchos de su gente, de este cacique, se una pues a esta causa, ¿no? A la causa revolucionaria de Juan Santos Atahualpa. Entonces, Juan Santos Atahualpa, te dice por acá, se hizo proclamar Apu Inca, ¿no? Apu Inca, diciéndose descendiente de Atahualpa, cuyo nombre llevaba pues impregnado, ¿no? La de Juan Santos Atahualpa. Entonces ahí tenemos la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Bueno, es aquí donde va a dar inicio entonces a la causa o a su rebelión. Veamos ahora qué sucedió después. Me van a, por favor, atentos, ¿eh? Cuando te llamo no sé de dónde regresa. O están de sueño, están cabeceando algunos. A ver, Bara Israel, te escucho. ¿Qué dice ahí? Bara Israel. Franciscanos y la Convención de Almas.
Ya, los franciscanos y la conversión de almas. Veamos, ¿qué era, profe, la conversión de almas? Primero yo te voy a explicar lo siguiente. Cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que nos trajeron? Cuando llegaron los españoles, a ver, dime ahí, mándame un mensajito. Enfermedades, profesor. Ya, uno es enfermedades. Muy bien, ¿qué más? La religión. Ya, la religión, muy bien. ¿Qué Productos más? nativos de España. Muy bien, ¿qué más? Correcto, ¿no? A ver, pero los El españoles... idioma, profe, puede ser. El idioma, pero también nos trajeron algo importantísimo. Nos trajeron la religión. La religión. Yo hablé bastante en algún momento con ustedes, ¿no? La religión católica. La religión católica, ahí está. Vamos a dibujar una crucecita, ¿no? Con mucho respeto, obviamente. La religión católica. Ahí está el símbolo de la religión católica. Bueno, el español cuando llegó nos empezó a ¿qué? Nos empezó a cristianizar. ¿De qué manera? Por ejemplo, en un cerro nos ponía la cruz, en el cementerio nos ponían la cruz, en la casa, en la vivienda, en el techo ponían una cruz, y eso era la cristianización. Eso era la conversión de almas, porque los indios pues no creían en el Dios que creían los españoles, sino el cristianismo llega todavía con los españoles. El área donde se desarrolló la insurrección, no te olvides, por acá, se hallaba desde el siglo XVII bajo el control de la orden de los franciscanos. ¿Y quiénes eran los franciscanos? La semana pasada ya hablamos, eran una orden religiosa, ¿correcto? ¿Qué más? Geográficamente se situaba en lo que se denomina hoy el Gran Pajonal, donde en el Gran Pajonal vamos a tener algunas tribus. Ahí en tu copia también vas a encontrar los Shipibos, los Conibos, los Amueyas, los Campas, los Ashánicas, entre otros, ¿no? Toda esa zona estaba siendo adoctrinado por los franciscanos. Ahí está la imagen, ¿ven? O sea, los franciscanos estaban por esa zona de los Shipibos, los Conibos, cristianizando, adoctrinando a estas tribus, convirtiéndoles el alma, ¿no? Tú sabes, el indio siempre fue pegado a su religión. El indio no creía pues en el Dios que creemos ahora, ¿no? El indio creía en el cerro, en el sol, en la luna, las fuerzas de la naturaleza. ¿Ve? Además de cristianizarlos, lo más penoso era, les cobraba tributos, ¿ve? Les hacían trabajar, ¿ya? Les preparaban para que paguen sus tributos. Creo que hasta aquí está claro, ¿no? Seguimos. No solo ellos nos trajeron pues el cobro de tributos, no solo nos trajeron la religión. ¿Qué más? Los franciscanos llevaron a la selva, por ejemplo, las epidemias. La colonización de la selva causó entre las etnias evangelizadas una actitud de rechazo frente a los misioneros franciscanos. Entre 1709 y 1737, en el Perú se va a dar una epidemia. Así como ahora, ¿no? Estamos en la época del COVID-19, eso lo habla dentro de la historia, dentro de 200 años más adelante van a hablar también, ¿no? En aquellas épocas los estudiantes se adelantaron muchísimos años a la educación, se educaban desde sus casas, va a contar seguramente la historia. Bueno, en esta época de 1700 a 1737 aproximadamente, al Perú llegó la viruela y también llegó el sarampión, que ocasionaron la muerte de numerosos pobladores de la selva central. Era inevitable entonces, era inevitable que los amueyas, que los campas establecieran pues una relación con los franciscanos, porque ellos vivían resentidos de los franciscanos. Mira, este franciscano llega, nos empieza a cobrar tributos,
Este franciscano llega, nos empieza a cristianizar y lo peor, nos trae enfermedades. Es por ello que va a iniciar la rebelión de ¿quién? Inicia la rebelión de este personaje, de Juan Santos Atahualpa. Hasta aquí creo que está claro, ¿no? La rebelión, ahí están los factores. La moderna historiografía coincide con lo siguiente. La disputa por el control del Cerro de la Salvia, ubicado en las inmediaciones de lo que hoy es la Merced, Chanchamayo, entre los grupos indígenas y los curacas franciscanos. Por ahí estaban queriendo ingresar los franciscanos. Factor 2 de la rebelión. La reacción de los indios de la selva central frente al modelo evangelizador, ¿no? De civilización que no iba de acuerdo a su modo de vida tradicional. ¿Correcto? Como bien sabemos, los aborígenes de las montañas eran seminómadas todavía en la selva, vivían pues de la caza, de la recolección, de un lugar a otro, y el franciscano llegó y quiso cambiar su estilo de vida. Bueno, en el territorio amazónico con formas superficiales, incluso cultivaban a menor escala, ¿no? Ellos vivían lo que producía la selva, los amueyas, los shipibos, y los franciscanos al llegar querían imponer su cultura, imponer el catolicismo, imponer a la religión, cristianizarlos, ¿no? Entonces era muy difícil, pues, para los pueblos que estaban en esta zona, hacer caso a esta rebelión, ¿no? Y va a aparecer una esperanza mesiánica aquí. ¿Cuál era esta esperanza mesiánica y milenarista, ¿no? De retorno a tiempos del pasado? Era pues la aparición de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa para estos grupos de nativos va a ser así como un salvador, ¿no? Juan Santos Atahualpa va a ser como un mesías, un supuesto descendiente pues del último inca, ¿no? Lo cierto es que a partir de 1742, chicos, se va a dar inicio a esta rebelión. Muy bien. ¿Qué más pasó? Vamos a seguir avanzando por acá. Guerra de guerrillas. Se va a iniciar la rebelión. Las tropas de Juan Santos Atahualpa versus los españoles, ¿no? Bueno, Juan Santos Atahualpa, al igual que en muchas rebeliones, va a utilizar la guerra de guerrillas. Mientras que el español tenía su escudo, su espada, su arcabuz, ellos aplicaron la guerra de guerrillas. Aparecieron el grupo de montoneros, ¿no? Mucha población se va a lanzar a esta rebelión. Y pues esta opción utilizada de Juan Santos Atahualpa va a traer muchos días de choque, ¿no? Con el ejército peninsular. Pero no pueden ser considerados, esta rebelión no puede ser considerada un total fracaso, ¿no? Porque en realidad Juan Santos Atahualpa va a hacer retroceder a los españoles, pero al final los españoles nuevamente van a tomar el control, siempre por la superioridad de armas que se tenía. Muy bien, a ver, vamos por acá, finalmente para pasar a nuestra fichita de trabajo, atentos. ¿Qué pasó con los franciscanos después de la rebelión? A ver, ¿quién me dice? Los franciscanos, a pesar de todos los desastres que se causó durante esta rebelión, no estaban dispuestos a perder sus reducciones, a perder sus pueblos de indios, ¿no? Así es que los franciscanos van a buscar nuevos territorios para poder asentarse, ¿no? Pero esta rebelión, no te olvides que esta rebelión causó pues un impacto en todo el territorio nacional. Diríamos que va a servir incluso de modelo para las demás rebeliones. Muy bien. ¿Cuál es la significación histórica? Tiene para todos nosotros un profundo significado histórico, ¿correcto? Por el hecho de que logró, al menos durante un buen tiempo, Juan Santos Atahualpa, liberar a la población nativa, ¿no? Muy bien. Por eso aquí hay una parte en el texto donde nos dice que Juan Santos Atahualpa es un símbolo vivo del Perú libertario, ¿correcto? Bueno, se va a dar el fin de la rebelión. Políticamente la rebelión también fue un éxito, pues a pesar
de que un grupo de historiadores sostienen que fracasó porque no se extendió a más, pero ya se va a quedar ese bichito de independencia, ese bichito de rebelión frente a los españoles, a los sacerdotes, frente a los doctrinarios, ¿correcto? Muy bien. Ese es el fin de la rebelión. Gracias por tu atención. Ahora sí nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a tu fichita de trabajo, que hay mucho que trabajar, ¿correcto? A ver, los que tienen su fichita de trabajo, que ya los subí. ¿Cuándo los subí abajo, chicos? Ahí está, ¿eh? Está el nombre, el loguito, la rebelión. Esta historia, como les digo, es para que lean bastante, ¿no? Ahí está. Y nos vamos a estas 4 respuestas. A ver, aquí sí empiezo la calificación, ¿eh? Ya ayer nos enviaron los registros, así es que preocúpense. Registros oficiales ya. Muy bien. ¿Qué dice acá? ¿Cuáles fueron las principales causas de la rebelión de Juan Santos Atahualpa? 1, a ver, nada más 1. Vamos anotando. Una causa, a ver, por ahí que me dicen. La evangelización, muy bien. El cobro de tributos, correcto, muy bien. ¿Qué les parece si ponemos la evangelización? La evangelización o el adoctrinamiento puede ser, ¿no? Las epidemias. Hay muchas causas en realidad, ¿no? O la disputa por el control del Cerro de la Sal, también, ¿no? ¿Correcto? El modelo evangelizador, yo voy a poner. Ustedes pueden poner lo que también me están escribiendo, es válido también, ¿ya? Voy a poner el modelo evangelizador. El modelo evangelizador. Anoten, puntito ahí, el modelo evangelizador. Listo. Ahí está. En negrita todavía, ¿ve? Ahora voy con un color moradito, mi color favorito. A ver, dice, ¿cuáles fueron los grupos sociales que apoyaron a Juan Santos Atahualpa? ¿Quiénes apoyaron? Muy bien, por ahí me dicen los shipibos, profe. Los shipibos. Los shipibos. ¿Qué más? Los conivos, ya. Anotamos acá los conivos. Listo. ¿Qué más? Profe, también apoyaron los ashaningas o los amuechas. Listo. Amuechas. Amuechas. Son los grupos que apoyaron a esta causa rebelde, ¿no? Amuechas y Campas. Y Campas, conocida como los ashaningas, ¿no? Campas. Ahí está la respuesta. Muy bien, qué bonito. ¿Qué me dicen por ahí? Excelente, ahí están Gerardo, excelente Gerardo, Perea, Chávez, correcto, Monjoy, Urbeso, Vélez, Alina, muy bien, Leticia, Inostroza, Martín Zapata, Chávez, correcto, chicos, a todos los que están escribiendo sus respuestas. ¿Qué sucedió con los franciscanos después de la rebelión? ¿Qué sucedió? Fueron expulsados, correcto. Ya. Fueron expulsados. ¿Quién expulsó a los franciscanos? ¿Te acuerdas? La expulsión de los franciscanos. Ahí hay incluso una lectura, creo, ¿no? Listo. Ok, muy bien. Los franciscanos. Vamos a la 4. ¿Cuál fue la estrategia desarrollada por Juan Santos Atahualpa? ¿Cuál fue la estrategia desarrollada por Juan Santos Atahualpa? Pero no fueron expulsados, vamos a poner, del territorio, ¿verdad? Del territorio. Recuerden que estos franciscanos se van a retirar, pues, a otra zona, ¿no? No hay que confundirnos con las reformas borbónicas, ¿ya? Dentro de las reformas borbónicas, los que fueron expulsados por el virrey Amat fueron los jesuitas, no los franciscanos. Los jesuitas eran otro grupo religioso. Estos fueron expulsados de la zona donde se rebelaron, ¿no? Donde se rebelaron, pues, muchos sitios. Listo. A ver, ¿cuál era la
táctica religiosa de Juan Santos Atahualpa, guerra de guerrillas. Muy bien. Guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas, ahí está. Acá anotamos. Guerra. ¿Cómo es una guerra de guerrillas, profesor? ¿Qué es un guerrillero? Un guerrillero es aquel que se rebela pues sin conocer un arma. Igual que sucedió en Huánuco. Por ejemplo, la guerra de guerrillas, mucha gente por aquí de Acomayo, de Panao, de Yata, ¿no? En el año de la Revolución de 1812, llegaron con sus picos, con sus palos, llegaron con sus piedras, con sus ondas, ¿no? Y ellos no tenían una táctica de guerra, de rebelión. Se iban a lo que caiga, ¿no? Así como la huelga de los paperos en una época. No sé si se acuerdan. Listo. Vamos ahora trabajando en clases. Borramos esto. ¿Ya lo copiaron? Me imagino que sí. También está grabándose. Ahí está. Aprendemos a pensar. Esto es por el chat. Todos, ¿ya? Dice, formula correctamente una pregunta para cada respuesta. Allá, profe. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Tú vas a formular a través del chat y yo te voy a calificar. Ya, la respuesta es guerra de guerrillas. ¿Qué pregunta tú vas a plantear para la respuesta guerra de guerrillas? A ver, vamos, planteamos. Muy bien, correcto. Vamos, chicos. Ya tengo 2. Excelente, excelente. Esto no lo vas a hacer ahí en tu libro, ¿no? Solo tú me vas a escribir a través del chat y yo te voy a ir calificando. Correcto. ¿Cuál era la estrategia de Juan Santos Atahualpa durante su rebelión? La guerra de guerrillas. Listo. Siguiente respuesta. Checa aquí a los que han respondido, ¿ya? Siguiente respuesta. Vamos por acá. ¿Qué dice? Los franciscanos. Tienes como respuesta franciscanos. ¿Cuál podrías poner para los franciscanos? Muy bien, Zapata. Llamado una técnica. Ya. ¿Quiénes fueron expulsados del territorio del Cerro de la Sal? Puede ser. Válido. Correcto. ¿Qué más? ¿Contra quiénes se rebelaron la gente de Juan Santos Atahualpa? Los franciscanos. ¿Quiénes se encargaron de cristianizar? Los franciscanos. ¿De adoctrinar? Los franciscanos. ¿Quiénes cobraban tributos? Los franciscanos. Muy bien. Ahí están, me están enviando su respuesta. Siguiente. Ahora vamos con rebelión. ¿Qué pregunta puedes plantear para la rebelión? ¿Correcto? ¿Qué pregunta puedes plantear para rebelión? ¿Qué hizo Juan Santos Atahualpa frente al cobro de tributos o frente a la cristianización? Muy bien. Una rebelión, ¿no? ¿Qué ocasionó Juan Santos Atahualpa en el Cerro de la Sal? Una rebelión. Correcto. Muy bien, ahí está. Entonces, esto también ya está. Vamos poniéndole ahí unos corazoncitos. Ya lo completo. Siguiente. Shipibos. ¿Qué pregunta planteamos para Shipibos? ¿Quiénes fueron los grupos que apoyaron a Juan Santos Atahualpa? Muy bien, ahí está. Voy respondiéndoles a ver. Orbeso, Vélez, Gerardo, Leticia, Martín, Lasteros, Zapata, Perea, Alina y Nostroza, Rojas, Vargas, correcto, chicos. Y los demás también que ya no los puedo mencionar porque tenemos que seguir avanzando. Ya esto lo vamos dejando. Ustedes ya van a ir analizando estas dos o planteando sus dos preguntas, ¿ya? Shipibos y el Gran Pajonal, ¿no? El lugar donde se reveló Juan Santos Atahualpa. Ahora observamos la imagen, chicos. Veamos por acá. Dice, análisis de imagen. Observa la imagen y responde. A ver, ¿quiénes aparecen en la imagen aquí? ¿Quiénes aparecen? Vamos.
Dime, ¿quiénes aparecen? Los conquistadores. ¿Quiénes aparecen en la imagen? Los shipibos, me dicen por ahí. Personas pobres. ¿Quiénes aparecen? Los franciscanos. Por un lado, por los franciscanos y las tropas ¿de quién? Las tropas solo ¿no? La tropa de Juan Santos Atahualpa. De Juan Santos Atahualpa. Listo. Esto. ¿Qué más te dice por acá? ¿Qué expresa la actitud de los franciscanos? Miren acá. ¿Cómo están los franciscanos? ¿Qué actitud estamos? ¿Están felices? Contentos. Muy bien. Miedo. Así como yo le tengo miedo a ella, me dice Marco. Ya, bueno, Marco, eso yo te entiendo, Marquito. Miedo, dice por acá. Marco le tiene miedo. Listo. ¿Qué más? Miedo. ¿Qué más puede ser? Aparte de miedo, ¿qué tú sientes más? A ver. ¿O qué observas? Terror, ya listo. Miedo, terror, que es lo mismo, ¿no? Sinónimos. Angustia, correcto. Angustia. Angustia. ¿Qué más? Temor, miedo, angustia, terror, tristeza por la expulsión, coma, etcétera, le ponemos entonces, ¿ya? Tristeza. Listo, pasamos al siguiente. Dice por acá, ¿qué elementos demuestran que se trataría de la rebelión de Juan Santos Atahualpa? A ver, ¿qué elementos, cómo tú te das cuenta que es una rebelión? ¿Qué elementos te dice? Muy bien, Zapata. ¿Qué elementos? Las armas y los soldados, correcto. Ahí está, armas y guerrilleros, ¿no? Soldados y guerrilleros, ¿ya? Y guerrilleros. Que viva la guerrilla, ¿no? ¿Listo? ¿Copiaste? ¿Copiaste? Claro que sí, profesor, seguramente estará diciendo. Vamos a borrar esta parte por acá. Volvemos al siguiente punto. No te olvides tener la cámara encendida. Ahorita te tomo un pantallazo y ahora recién encienden. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Listo, chicos, a ver. Actitudes, opina, dice por acá. Opina. A ver, voy a pedir a alguien por ahí. ¿Qué te parece si nos leen Chávez Aquino? Te escuchamos, Chávez Aquino. Actitudes, opina. La revista Somos mostró la historia de las comunidades ashuninkas ubicadas en la orilla del río Ene, y que ahora enfrentan el temor de ser desplazados por un proyecto energético tras vivir el miedo que les dejó el terrorismo y el olvido por parte del mismo Estado peruano. En Satipo, Junín, el gobierno ha promovido la concesión de centrales hidroeléctricas desde 2007 y una de ellas será en Paquizampango. Muy bien. Ahora te dice por acá, imagina. Si fueras presidente de la República, imagínate a Mariana de presidenta de la República, a Izquierdo, a Gerardo, a Alina, ¿no? A Alina de presidente, imagínense a Marco, a Gianfranco, no está Gianfranco, ¿no? O sí. A Fano de presidente, a todos ustedes, imagínense, dice acá, si fueras presidente de la República, ¿qué harías por las ashánicas u otras etnias aborígenas para buscar la inclusión social? ¿Qué te dice? ¿Hay más recursos? Ahora, claro, muy bien. Ahora ellos se enfrentan, el temor de ser desplazados por un proyecto energético. Le quieren desplazar de su lugar de origen. Ellos culturalmente viven de una manera distinta a la nuestra. Tras vivir el miedo que les dejó el terrorismo y el olvido por parte del mismo Estado peruano. Entonces, ¿qué harías tú para que busques la inclusión? ¿Qué harías?
Muy bien, por ahí me dicen, profesor, crear políticas. Crear políticas, ya válido, ¿eh? Políticas, vamos a copiar esa respuesta. Crear políticas de inclusión social. En el Perú todos tenemos derechos, también los Ashanincas, también los Shipibos, los Amuechas, ¿eh? Pues deben haber políticas de inclusión social, ¿no? No pueden ser desplazados de su lugar de origen, ¿correcto? La injusta realidad de los niños Ashanincas en el río N, la central Asháninca del río N ha registrado 82% de desnutrición crónica. UNICEF señala que políticas públicas no están orientadas a pueblos indígenas. Aquí es Satipo. Si Loyola Díaz pudiera ver su vida, no Loyola de nuestro salón, a partir de cifras, tampoco le entendería, dice por acá, ¿no? Tiene 11 meses, Loyola, ¿no? De nacida. Mide cerca de 50 centímetros y pesa unos 5 kilos. Pese a los anuncios positivos del Ejecutivo, no es parte de ese 81.9% de niños menores de 5 años que no tiene desnutrición crónica. Se ha quedado como lo hicieron sus padres y tal vez sus abuelos en ese círculo de retraso, pobreza, lejana de los promedios nacionales que ocultan realidades. Para aumentar inequidades, es una niña asháninca en medio de un sistema público que habla español y dentro de una comunidad vulnerable como es el Braille. Y cuando nació lo hizo con labio leporino. Es por eso que por más que intentó su madre, Hermelinda, no pudo darle de lactar lo necesario. Con la piel encogida a los huesos y el pelo decolorado propio de la desnutrición, Loyola aún mantiene una mirada tierna, libre de cifras desesperanzadoras. Correcto, esa es la lectura, ¿ven? Una realidad muy, muy penosa, ¿no? Una realidad, pues, del Perú. Vuelvo a repetir. Hay comunidades nativas en la selva donde no reciben apoyo por casi nada del Estado. Viven todavía de la casa incluso. Hay comunidades donde viven de la recolección todavía en la selva. Hay comunidades todavía en estado nómada. Hay comunidades todavía donde tienen un curaca. No hay apoyo por parte del Estado. Imagínate si estos asháninkas en algún momento asistieron al colegio, iban al colegio, hoy en día probablemente no se están educando. No creo que tengan un teléfono. O el lugar en la selva profunda, no creo que haya señal de internet. Entonces, mientras yo siempre les digo, imagínate tú crees que el hijo del ministro estudia en un colegio del Estado, del ministro de Educación, o el hijo de Martín Vizcarro, de Sagasti, o los nietos de Sagasti, creen que estudian en un colegio del Estado, y ellos hablan que la educación del Estado está excelente, ¿no? Obviamente que no. Entonces, el Perú es así, un país muy desigual. ¿Bien? Por eso hay que votar por Mariana. Listo, dice Borraque. Ya incluso tienen las respuestas por ahí, algunas de las preguntas. Excelente, chicos. Esto ustedes lo pueden ir trabajando también, ¿ya? Rojas, lo pueden ir trabajando. Ahí está. Está sencillo, muy sencillo estas preguntitas. Bueno, aquí hay un blog, Juan Luis Orrego, pueden visitarlo, ahí tienes la página. Y estas 4 preguntas vamos a ir trabajando, o lo van a ir trabajando ustedes para la retroalimentación. Hacemos una pausa.